Muy buenos días, familia y amigos del Centro de Convenciones. Estamos muy emocionados y muy contentos de que en esta mañana nos estés acompañando en esta transmisión que tenemos. Estamos muy felices de saber que has tomado parte de tu tiempo para celebrar con nosotros al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Queremos bendecir y queremos exaltar su nombre junto contigo, donde sea que te encuentres, en la comodidad de tu casa, tal vez en tu trabajo, o si por algún motivo estás reproduciendo esta transmisión en cualquier momento de la semana. Queremos bendecir su nombre y exaltarlo de una y mil maneras. Estas alabanzas han sido preparadas con mucho cariño por cada uno de nosotros y queremos demostrarle a Dios, mediante ellas, que Él es todo para nosotros. Queremos rendirnos en adoración, queremos brincar, queremos saltar de gozo en adoración, en alabanza. Y te invitamos a que en este momento puedas disfrutar cada una de ellas con nosotros. Recordemos estos momentos y alabemos a Dios como solamente Él se lo merece. Muchísimas bendiciones y excelente momento de adoración para todos. ¿Me escuchas las palmas? ¡Vamos! Decimos: me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. ¿Cuántos están contentos? Amén. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre. Amén. En ti tú eres mi fuente. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Vamos, decimos: como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Decimos: vida tú me das. Vida tú me das. Vamos, iglesia. Tú me guías en cada paso. Suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Vamos. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Eso. Me queda mucho más allá de lo que me puedo imaginar. A tu libertad no puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Dicen por ahí que el Centro de Convenciones Cristianas saben danzar, saben alabar al Señor. ¿Cuántos aquí pueden danzar? ¿Cuántos aquí pueden gritar? Te invito en esta mañana que te goces con todo tu corazón. Dar al Señor tus palmas. ¡Vamos! Dilo más fuerte. Decimos: vida tú me das. Vida tú me das.
Jesús, te damos gracias porque tu obra perfecta en la cruz del Calvario y una tumba vacía hoy nos confirman que tú tienes el control absoluto de nuestra existencia. Tú tienes el control absoluto de nuestra vida. Tú tienes el control absoluto de cada matrimonio, de cada familia, de cada hogar aquí representado. Tú tienes el control total y absoluto de toda circunstancia. En cada familia, en este auditorio, en cada persona, en cada amigo, en cada amiga. Tú, Señor, no tan solo nos amas, sino que estás abriendo los cielos para derramar tu gracia y tu misericordia y tu perdón sobre toda persona que te busque. Te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de bendecirte, de reconocer tu autoridad y tu poder en nuestras vidas, de saber que tú eres un Dios soberano, omnipotente y poderoso, que tienes el control de todo lo que hacemos, porque te pertenecemos. Somos tus hijos, somos tu iglesia, somos el pueblo de Dios, al cual tú has amado y seguirás amando con un amor eterno. Gracias, Espíritu Santo, porque la obra que tú has empezado hoy en cada corazón la continuarás perfeccionando cada día. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra exaltación como un sacrificio vivo delante de tu trono, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Buen día, hermosa familia del Centro de Convenciones Cristianas y amigos que nos ven. Un gusto poder conectarnos desde nuestros hogares y exaltar a nuestro poderoso Dios. A lo que quiero que te aferres este día es que las promesas de Dios nunca fallan. Cada promesa, hay más de 8,000 promesas en la palabra de Dios que son para ti y que son para mí. Por eso podemos tener paz en medio de la tormenta. Podemos creer aún en medio del dolor. Podemos confiar aún en medio de la angustia. Tomemos un tiempo para orar a Dios y pedirle al Señor que Él sea quien abra nuestros corazones. Dios, hoy más que nunca te necesitamos.
Te pedimos que abras nuestros corazones, abras nuestros ojos, abras nuestra mente, abras nuestro entendimiento para entender lo que tienes hoy para nosotros a través de tu palabra. Que esta palabra sea una palabra profética que hable a las vidas de todo aquel que ve este video. Esta no es una palabra de hombre, esta es tu palabra. Usa esta enseñanza en tu voluntad y para tu gloria. Todos aquellos, oh Dios, que están cansados, que están abatidos, desesperados, en angustia, en enfermedad, en dolor, te pedimos que en este día, Señor, puedan saber que tu diestra los sostiene y tú estás con ellos a través de toda tormenta y que podrán lograrlo porque tú eres un Dios fiel y eres un Dios verdadero. Confiamos en ti, te exaltamos, glorificamos y te adoramos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Si esta es tu primera vez que te conectas, bienvenido seas al Centro de Convenciones Cristianas, a esto que llamamos CCC Ver en Casa, Iglesia desde Casa. Gracias por conectarte, nos honra que estés viendo esta transmisión y realmente hemos vivido ya varios meses muy locos. Ha sido un año totalmente diferente a lo que habíamos pensado. Nadie de nosotros ni siquiera nos hubiéramos imaginado que estaríamos pasando por todo esto de la pandemia. Pero ¿sabes qué? Para Dios esto no fue ninguna sorpresa. Dios ya estaba aquí desde antes de que tú y yo llegáramos a estos tiempos de contingencia. Lo maravilloso e increíble de nuestro Dios es que Él nunca puede ser sorprendido. Eso es increíble, familia. Estamos en esta serie llamada Trabaja a tu espera. ¿Qué es lo que haces cuando estás esperando? Hemos descubierto que hay que trabajar mientras esperas. Esta serie está basada en el libro de Isaías 40, versículo 31, que nos dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Ahora, ¿cuántos de los que están viendo este video necesitan renovar sus fuerzas en este tiempo? Di amén. Continúa diciendo: levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Al ver esta escritura, el esperar en el sentido del reino luce como trabajo. Mientras espero en Dios, levanto requiere de acción, levanto las alas como las águilas. Corro requiere de acción, corro y no me cansaré. Camino requiere de acción, camino y no me fatigaré. La razón por la que algunos no están haciendo nada y no pueden hacer nada y están como paralizados es debido a que dijiste que estabas esperando en Dios y realmente te quedaste inmóvil y una atrofia espiritual ha invadido tu vida. Y es por eso por lo que no te puedes mover, porque esos músculos espirituales no se han movido quizá en muchísimo tiempo. Pero te digo algo, familia, te digo algo, iglesia, si empiezas a moverte y sacudirte todo ese polvo, podrás quizá estar en una situación adversa y hasta en una situación imposible, pero recuerda que servimos al Dios de lo imposible. Dios puede hacerlo, siempre ha podido y Dios siempre podrá. El tema de hoy es este, por si estás apuntando: abraza lo imposible. Ahorita que nos ves en esta transmisión, te pedimos que te vayas a los comentarios de las redes sociales y escribas ahí en los comentarios: abraza lo imposible. Vamos, familia, vamos, amigo que nos ves, vete a los comentarios y escribe esto: abraza lo imposible. Fíjate lo que te voy a decir: las situaciones imposibles preparan el escenario para milagros increíbles. Te digo algo, cada Goliat necesita su David. En la vida siempre habrá muchísimos Goliats, pero lo que el mundo y lo que la iglesia necesita en estos tiempos son muchos David. Una generación de David que con la ayuda, con el favor y con el poder de Dios enfrenten a sus gigantes. La verdad, no sé por lo que has estado enfrentando recientemente en tu vida. Quizás son problemas en tu matrimonio, quizás son problemas de salud con COVID-19 u otras enfermedades. Quizá es el dolor del duelo al tener algún ser querido o familiar que partió de esta tierra. A lo mejor son problemas financieros o quizá es la pérdida de tu trabajo, de tu empleo.
Esto que hemos estado experimentando por 4, casi 5 meses, no solo es de dar una declaración en cuanto a la realidad de hoy en día en nuestro mundo y seguir caminando, más bien tenemos que escarbar profundamente en nuestros corazones y no solo pedirle a Dios, sino permitirle a Dios que nos cambie, que nos transforme de adentro hacia afuera. Y si tú se lo permites, Él lo puede hacer. Me puse a pensar en esta semana, en uno de mis devocionales personales, esto que te voy a decir. Si Satanás ha estado atacando a la iglesia fuertemente, ¿qué es lo que él ve que nosotros no hemos visto? ¿Qué sabe Satanás que nosotros no sabemos? El enemigo bien que sabe que del otro lado de todo esto que está pasando en el mundo, viene y está un despertar espiritual grandioso. Viene un avivamiento que sacudirá a todo México, a toda Latinoamérica y el mundo entero. Vamos, iglesia, abracemos lo imposible y creamos a través de la fe. No nos gusta la incertidumbre, no nos gusta lo imposible, solo nos gusta la incertidumbre en las películas o en las series de televisión. ¿A poco no? Eso es lo que hace buena a una película. Nos imaginamos cierto final y lo hacemos incierto. Por ejemplo, la famosa película El Titanic. Todos sabemos que el barco del Titanic al final, ¿qué? Se hunde. Todos sabemos eso. Nunca te soltaré, amor. ¿Y qué pasa? Ella lo suelta y lo deja ir y el galán se ahoga. ¿Qué hace que una película sea buena? La incertidumbre. La incertidumbre y el suspenso no solo hace buena a una película, sino que hacen vidas grandiosas. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser parte cuando lo imposible entra en acción. Cuando la incertidumbre se aparece, ¿qué sucede? Tenemos que depender y confiar en Dios. Algunos de ustedes quizá están pensando, me la he pasado batallando todo este tiempo y aquí está el por qué. Porque eres mejor en medio de la batalla y en medio de la lucha. Porque no oras cuando no hay luchas o batallas en tu vida. Porque ni tampoco lees la palabra cuando no tienes batallas. No buscas la presencia de Dios cuando no tienes luchas. Cuando no hay luchas ni batallas, estás súper relajado y súper contento y ni te acuerdas de Dios. Tu relación e intimidad con Dios no ha crecido ni madurado como debiese cuando no hay batallas. Pero apenas la lucha, la tribulación, la prueba, el problema o batallas comienzan, es cuando inmediatamente doblas tus rodillas y buscas a Dios. En ocasiones Dios permitirá y usará cierto grado de lo imposible en tu vida para que te des cuenta de quién es Dios y quién eres si no confías en Dios. Vemos frecuentemente cómo Jesús se enfrentaba a lo imposible. En esta primera historia vemos a un padre que tiene a un hijo endemoniado que se acerca a Jesús. Mateo 17, 14, 16 nos dice, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Versículo 15, Señor, ten compasión de mí, de mi hijo. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero, ¿qué dice? No pudieron sanarlo. ¿Qué significa que los discípulos no pudieron sanarlo? Significa que lo intentaron y nada sucedió. ¿Te ha pasado que oras por algo y nada sucede? Los discípulos habían actuado en una autoridad que no tenían. Me pregunto cuántos de nosotros estamos caminando por una etapa de sequía, declarando de que Dios hará algo que nunca hablamos con el Dios que sí puede hacerlo. Esto es importante, familia, y deseo que puedas meditar en esto. Mateo 19:26 nos dice, Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Este es un verso bastante poderoso, pero quiero que cheques esto. Dice, para los hombres esto es imposible. ¿Qué sucedió aquí? Ellos estaban operando en la carne, no estaban operando en la autoridad de Dios.
Algunos han estado atacando algunas de las cosas que han estado atacando, pero lo están haciendo en la carne. Quieres hacerlo en tus fuerzas, con tu intelecto, a tu manera, con tus estudios, con tu propia inteligencia y prudencia. Pero al final del día tenemos que entender que tienes que estar conectado con Dios. Porque familia, con Dios, todo lo que es imposible se vuelve posible. Así que este papá trae a su hijo endemoniado, a Jesús, y le dice, todo es posible para aquel que cree. Y el papá le contesta, Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Y es aquí donde hay un cruce entre fe y la duda. Este papá trae a su hijo a Jesús, necesita que Jesús haga algo al respecto, pero también tiene dudas. Y esto refleja la condición de algunos de ustedes que no están viendo que nos está viendo a través de este video, especialmente en la situación que podrías estar experimentando, que pareciera imposible en tu familia, quizá en tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas, o aún en tus relaciones personales, o en cualquier otra situación laboral, o falta de trabajo. Iglesia, yo te pregunto, ¿qué haces con esas situaciones que estás padeciendo? Tienes que saber llevarlas a Jesús, tienes que llevarlas a aquel que tiene la respuesta. A pesar de la duda que tenía este padre, Jesús sana a su hijo endemoniado. Y esto es lo maravilloso de entender, es algo maravilloso que quiero que captes. Después de que Jesús sana a este joven, Jesús le dice a los discípulos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Dice la palabra que más tarde, cuando pudieron alejarse de la multitud, ya que estaban en lo privado, los discípulos vienen a Jesús y le preguntan algo bastante interesante. Fíjate que algunos de los errores que cometemos es que no tenemos una conversación de seguimiento con Jesús. ¿A qué me refiero cuando te digo esto? Que cuando algo que quieres que pase no sucede, tienes que tener una conversación de seguimiento con Jesús. Y no solo lo descartes como si ya lo hubieras entendido. Y puedes ir con toda confianza a Jesús y preguntarle. Los discípulos lo hicieron y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Mateo 17:20 les contesta, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Con Dios, iglesia, todo es posible. En el libro de Marcos, esta parte de la historia la describe un poco más. Fíjate lo que dice el Evangelio de Marcos 9:29. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué les está Jesús diciendo a los discípulos? Les está diciendo, ustedes caminan conmigo, hablan conmigo, conviven conmigo, ven cómo sano a la gente y aún así no captan la clave de esto. Si quieren tener fe, requiere de oración. No solo porque digas que tienes fe, la tienes. De hecho, tienes que orar, y cuando oras, Dios incrementa tu fe. Los discípulos no eran muy buenos en la oración. Solo chécate Lucas capítulo 11. Podrían haberle preguntado a Jesús cualquier otra cosa que quisieran, y ellos dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque entendían que su poder venía de la oración. Vemos cómo frecuentemente Jesús se apartaba constantemente para orar. Familia, si realmente quieres abrazar los imposibles, tienes que tener una fe imposible. Se escucha como que no tiene sentido esto de fe imposible. La fe es imperativa y no encaja con lo imposible. Imposible significa
que no puede ser, ocurrir o realizarse. Fe significa firmemente creer en algo de lo cual no hay prueba. La imposibilidad odia la fe. La imposibilidad siempre dirá no y la fe siempre dirá sí. La fe básicamente significa que no podrás explicar lo que sucede cuando Dios se aparezca e intervenga. Cuando tenemos fe, quizá no sepamos exactamente cómo lidiaremos con todas las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, este virus mundial ha puesto una presión en todo el mundo. Además, ha traído mucha incertidumbre, temores, dolor, enfermedades, angustia. También toda esta pandemia ha hecho que surjan acciones inconscientes de gente, acciones sin sabiduría y sin entendimiento. Ha hecho que la gente tome posiciones opuestas en lugar de buscar todos el bien común. Pero te digo algo, aún en medio de todo esto, si tú confías en Dios, Dios aparecerá y obrará poderosamente. Los tiempos de Dios siempre son perfectos. La realidad es esta, que no podríamos estar más listos para un despertar que en este tiempo el cual estamos viviendo. Segunda de Corintios 6:2 dice, pues Dios dice, en el momento preciso que te oí. ¿Qué significa que debemos estar orando? No permitas que nada detenga tu oración ni tu clamor a Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Familia, hoy más que nunca es cuando tenemos que clamar y orar a Dios por la ciudad de Veracruz. Tenemos que clamar y orar a Dios por la iglesia. Tenemos que clamar y orar a Dios por las familias. Tenemos que clamar y orar a Dios por los matrimonios. Tenemos que clamar y orar a Dios por nuestro México. Tenemos que clamar y orar a Dios por nuestros hijos. Tenemos que clamar y orar a Dios por nuestras finanzas. Tenemos que clamar y orar a Dios por los pastores, las pastoras y los líderes ministeriales. Tenemos que clamar y orar. De todas las personas que he hablado durante este tiempo, son muy pocas las que están motivadas. La mayoría necesita palabras de aliento y palabras de ánimo. Y esto incluye a muchos pastores y muchos líderes y muchas pastoras. Toma el tiempo en estos días de animar y alentar a los pastores, a las pastoras, a los líderes, de animar y alentar a las personas que Dios ha puesto en tu camino y a tu alrededor. Continúa el verso diciendo en 2 Corintios 6:2, Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Quizá hoy es el día en que empieces a confiar en los tiempos de Dios. Quizá no sepas qué hacer, pero decide confiar en Dios. Cuando experimentamos dolor, problemas y angustias, sabemos que hay un propósito en todo eso, familia. Y como sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, aún en medio del problema, buscaremos el propósito de Dios en ello. Dios siempre tiene un plan y un propósito para tu vida. Abraham recibió la promesa del pacto cuando tenía 75 años y le llevó 25 años hasta que vio la promesa cumplirse. Había una promesa y de ahí venía un proceso. ¿Abraham era perfecto? Claro que no. Cometió muchos errores, pero algo que hizo Abraham fue que confió en Dios y siguió avanzando. Iglesia, quiero motivarte a que confíes en Dios y sigas avanzando y no te detengas. Romanos 4:16 nos dice, por eso la promesa viene por la fe. Te invito a que escribas en los comentarios y pongas, la promesa viene por la fe. Vamos familia, hazlo. Amigo, vete a los comentarios de las redes sociales y escribe, la promesa viene por la fe.
Tenemos que tener fe, familia, iglesia, tenemos que tener fe. He hablado los últimos 6 días con personas que no tienen esperanza. Recuerda que cuando confiamos en Dios, es Dios quien encenderá esa esperanza en nosotros a través de la fe. Romanos 4:18 nos dice, contra toda esperanza, con esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Si tú eres de los que crees que ya no tienes esperanza en ti, checa lo que acabo de leer. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Porque Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, dice la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Eso es Dios dentro de nosotros. No eres tú en tus propias fuerzas. Es el mismo Dios en ti haciendo lo imposible. No podríamos hacer nada sin Dios, familia. No podríamos dirigir sin la comunión con Dios. No podríamos caminar en su voluntad sin estar en comunicación constante con Dios a través de la oración. Entenderíamos las cosas erróneamente si no tuviéramos comunión con Dios, sin oración y sin ayuno. Romanos 4:18 dice, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Recuerda que se le había dado una promesa a Abraham. Así de numerosa será tu descendencia. Entonces, ¿qué haces cuando estás enfrentando la imposibilidad y quieres abrazar lo imposible? Escribe esto porque te daré 3 puntos en esta enseñanza. El primer punto es este: aprende el lenguaje de Dios. Aprende el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios es la fe. Escúchame, tener fe no es ser imprudente, tener fe no es necedad, tener fe no es ser inconsciente, tener fe no es ser insensato. Abro un paréntesis, familia, y aprovecho a recordarte esto. Abro este paréntesis. Entendemos perfectamente que no ha sido fácil. Ha sido muy difícil estar en esta contingencia sin salir de casa por 4, casi 5 meses. Pero no confundamos la fe con la imprudencia. No confundamos la fe con la irresponsabilidad. Si Dios nos ha mandado a amarle a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso incluye el protegernos, el usar cubrebocas, tomar sana distancia, ser responsables en cuidarnos cada uno y cuidar a los demás también. Como cristianos, como creyentes, pidámosle a Dios sabiduría para poder actuar de manera correcta y de manera sabia. Si tienes que salir a trabajar, por favor, protégete, usa cubrebocas, sé responsable, cuidándote tú y cuidando a los demás a tu alrededor, sobre todo a las personas más vulnerables. Hay gente y hay cristianos que según están hablando y actuando en fe, pero realmente están actuando en necedad y en imprudencia, porque están en una negación de la realidad. Y eso no hace un creyente que tiene fe. Un creyente de fe pide a Dios sabiduría y discernimiento en todo y para todo. Como cristianos podemos darle una perspectiva correcta a la situación. ¿Cómo? Ver la realidad de la situación y decir, esto es lo que es, esa es la realidad, pero no es lo que podría ser, porque Dios puede a través de mí hacer algo grandioso. Y es así como hablamos en fe. No será fácil, pero veamos lo que dice Santiago 1:4. Pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño, para que ustedes sean perfectos, cabales e intachables. En tiempos como los de hoy, es bien importante entender el valor de la perseverancia, el valor de mantenerse, el valor de permanecer, el valor de aprender y de madurar, pero nunca
tratar de saltarse los procesos de Dios para nuestra vida. Habrá personas pasando por el valle y solo quieren escapar del valle, pero si no entiendes que aún en el valle Dios los usa para que aprendamos, para que crezcamos, para que maduremos, te la pasarás entrando y saliendo de los valles sin aprender lo que Dios quiere que aprendas. La pregunta no siempre es, Dios, ¿cuándo me sacarás de esto? Sino más bien la pregunta sería, Dios, ¿qué debo de aprender pasando por esto? Dios, abre mis ojos. Dios, en medio de la situación adversa y en medio del profundo dolor, Dios, ¿qué quieres que aprenda? Enséñame, muéstrame. Santiago 1:4, pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño para que ustedes sean perfectos, cabales e intachables. En ocasiones Dios no puede darte lo que quiere darte porque todavía no estás listo, porque todavía no has crecido y madurado. Recuerda que la clave para que Abraham recibiera la promesa fue su fe. Romanos 4:16. Por eso la promesa viene por la fe. En ocasiones Dios no puede darte lo que quiere darte porque tiene que cambiar tu perspectiva. Queremos la promesa de inmediato sin el proceso. No proceso significa no promesa. Deja de tratar de resolverlo todo tú mismo y en tus propias fuerzas. Aprendamos a descansar en Dios y a descansar en sus promesas. Cuando no sepas todas las respuestas, puedes ir a la persona que no solo tiene las respuestas, pero no tan solo a la persona que tiene las respuestas a través de la palabra, sino también a la persona que Él es la respuesta, que es nuestro Dios. El Espíritu Santo desea que realmente aprendamos y crezcamos durante este tiempo de pandemia. Esa es su voluntad. Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es que imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Familia, di conmigo recompensa. Una vez más, di conmigo fuerte esta palabra, recompensa. ¿A cuántos les gusta ser recompensados? A ver, a todos, ¿no? A todos. Si quieres una recompensa de parte de Dios, tienes que entender cómo Él recompensa. Dios recompensa basado en la fe. La palabra recompensa en el griego es una acción y efecto de recompensar de acuerdo con su propio valor. ¿Qué significa? Que Dios no siempre te dará lo que tú quieres. Dios te dará lo que Él sabe que tú necesitas, pero requerirá de fe para que sepas que Él sabe lo que hace, de acuerdo con el sistema de valores de Dios. Ahora, ¿cuál es el sistema de valores de Dios? Es la fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Quizá tú que ves este video digas, pero oiga pastor, yo no tengo fe. Veamos este verso donde dice que a cada persona se le ha dado una medida de fe. Romanos 12:3 dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según, fíjate, la medida de fe que Dios le haya dado. Esto que leímos nos dice que todos tenemos fe. Iglesia, ¿te has dado cuenta que Dios ya te ha dado lo que Él desea lo que Él desea que pongas en acción en tu vida? Él ya te lo ha prometido y te lo ha dado. Dios ya lo ha depositado dentro de ti. Solo está esperando a que tú lo lleves a la acción. Lo que te quiero decir es que cuando lo imposible aparece, Dios ya te ha dado la fe para que respondas a lo imposible con fe. Para lo que a los hombres es imposible, para Dios todo le es posible. En algún momento de tu vida tienes que aprender el lenguaje de Dios. Es por eso que Satanás quiere no solo debilitar tu fe, sino Satanás intentará destruir tu fe porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Amigo y amiga, ¿te das cuenta que la única otra cosa más fuerte que la voluntad de Dios es esto? Es tu propia voluntad. Porque
porque Dios lo permite. Te dio una voluntad, te dio un libre albedrío. La fe es la respuesta diseñada que Dios te pide. El lenguaje de Dios es la fe. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Recuerda que Dios es el Dios que habló, dice la palabra, y los mundos existieron. Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Dios creó todo lo que ves, solo al abrir su boca lo creó. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús encarna la palabra, familia. Cuando queremos hablar el lenguaje de Jesús, Jesús habla la palabra de fe. Lo vemos en estos versos a continuación. Fíjate. Lucas 7:50. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Marcos 5:34. Hija, ¿qué? Tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Lucas 18:42. Jesús le dijo, recobra la vista, ¿qué? Tu fe te ha salvado. Marcos 10:52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué es lo que Jesús hace? Él responde a nuestra fe. Tenemos que empezar a declarar en fe, familia, aún en medio de tanta incertidumbre y a pesar de tantas personas sin esperanza, pero como creyentes no dependemos de las cosas terrenales para fortalecernos, sino dependemos de las cosas que provienen de los cielos, del Dios que hizo los cielos y la tierra. La política no lo va a arreglar, los gobiernos tampoco lo van a componer, sino el reino de los cielos en la tierra son la respuesta para el día de hoy. Por eso debemos de aprender el lenguaje de Dios. Es como cualquier relación. Mientras más convives y estás con una persona, podrás descubrir mucho más acerca de esa persona y podrás llegar a conocerle aún más. Pero si hablas en fe, lo mismo sucederá. Sabremos de dónde vienes. Si hablas en fe, sabrás de dónde eres y a quién le perteneces. Si hablas en temor, si hablas en dudas, si hablas en depresión, si hablas en incertidumbre, ansiedades, deberías de checar de dónde eres y de dónde vienes. Y quizá deberías hacer un cambio de dirección y avisarle a la fuente de todos tus temores y dudas que tu dirección ha cambiado y ahora estás establecido en el reino de Dios en esta tierra con una cobertura celestial indestructible, iglesia. Proponte esta semana dejar a un lado algunas cosas que te han mantenido distraído y estudia la palabra, métete con Dios, habla con Dios, llénate de su Espíritu Santo hasta que tu copa rebose. Si no tienes cuidado, estarás alimentándote de cosas que no están nutriendo tu vida. El problema de muchos creyentes es que se están llenando y satisfaciendo de todo lo que a su paso está disponible, pero no se están nutriendo de lo que Dios tiene para ellos a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Tienes que aprender el lenguaje de Dios. La fe es un lenguaje aprendido, familia. El problema de muchos creyentes, escúchame, el problema de muchos creyentes es que queremos las promesas de Dios sin aprender el lenguaje de Dios. Queremos tener el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Queremos todos los frutos sin tener raíces. Y así no funciona. Dios quiere darte mucho, mucho más de lo que te puedas imaginar, pero tienes que conocer su lenguaje.
Iglesia, pon atención a esto que te voy a decir. Al enfrentar los miedos, aprendes a hablar en fe. Al enfrentar el dolor, aprendes a hablar las promesas de Dios. Al enfrentar la angustia, aprendes a hablar con esperanza. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque el lenguaje de Dios es la fe. Por eso, si quieres conocer a Dios, debes de hablar su lenguaje. Veamos estos versos que son particularmente interesantes. Suenan raros, pero hay algo que quiero explicarte en esto. Nehemías 13:25. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. Nehemías 13:23. Por el mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Nehemías 13:24. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. ¿Por qué Nehemías estaba tan intenso en todo esto? Porque entendía que cuando el lenguaje se pierde, la cultura se pierde. Cuando la cultura se pierde, la historia cambia. Y cuando la historia cambia, el futuro está en peligro. Porque ahora no sabes de dónde vienes, por lo tanto no sabrás hacia dónde te diriges. Por eso, iglesia, el lenguaje es importante. Y esto que te acabo de decir, lamentablemente sucedió en el libro de los jueces. Jueces 2:10, fíjate lo que dice. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Cómo es posible que no sabían? Cuando la fe era algo que se pasaba de generación a generación, cuando el temor de Dios se pasaba de generación en generación, ellos solían saber de Dios, pero realmente nunca le conocieron. Conocer en el hebreo significa relación íntima de donde algo se produce, se crea y nace. O sea que esta gente sabía de Dios, pero nunca nació dentro de ellos. Ellos sabían la historia de Dios, pero nunca conocieron al Dios de la historia. He aquí la importancia de continuar hablando el lenguaje de fe, aún en las circunstancias más difíciles, aún en situaciones que parecieran imposibles. Iglesia, no olvides que servimos y adoramos al Dios de lo imposible. Entonces, quizá te preguntes, ¿cómo empiezo a hablar en fe? Punto número 2. Quita tu no del camino. Ve a los comentarios y escribe esto. Quita tu no del camino. Vamos, amigo, vamos, familia, hazlo. Te llevará unos segundos. Vete a los comentarios de las redes sociales y escribe: quita tu no del camino. Quita tu no del camino. Mateo 19:26 dice: Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Si ves en la palabra imposible y ves la palabra posible, hay dos letras de diferencia en el español. En el hebreo, la palabra imposible viene de dos palabras, alfa y dunatos, que significa sin poder o no poder. En el hebreo, la palabra posible es la palabra dunatos, que significa fuerte, poder, poderoso o grandioso. La única diferencia entre alfa dunatos y dunatos es que desaparece el alfa. No poder comparado con poder. ¿Qué es lo que cambió entre imposible y posible? Solo lo que hicimos fue quitar el no. Por eso, familia, cuando quitas tu no del camino,
de repente el poder de Dios pasa a un primer plano en tu vida para hacerlo posible. En la historia del papá que trae a su hijo endemoniado a Jesús, fíjate, porque no sabe qué más hacer y lo lleva a Jesús. Este padre trae a su hijo a los discípulos y los discípulos no pueden hacer nada porque en ocasiones como creyentes no hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer y no oramos y no leemos su palabra y no buscamos crecer en nuestra relación con Dios. Y al no estar en una comunión con Dios constante, ¿con qué autoridad hablaremos en tiempos de aflicción? El papá de este joven endemoniado va a Jesús. Ojalá y siempre, en toda circunstancia, familia, siempre, en todo momento, vayamos a Jesús primero. Va a Jesús y le responde, todo es posible para aquel que cree. Y el papá de este joven endemoniado le contesta, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué está diciendo el papá de este joven? Está diciendo sí, pero al mismo tiempo está diciendo no. Sí, pero no creo. Ayúdame en mi incredulidad. Este papá tenía un no, pero estaba en el lugar correcto con la persona correcta. El papá del joven endemoniado supo cómo cambiar su no que tenía en primer plano y pasarlo hasta atrás para poner su sí en primer plano. Y ese es el problema de muchos creyentes. Han mantenido su no al frente en lugar de quitarlo y mandarlo lejos para que a través de la fe puedan poner un sí al frente para darle acceso al Dios de lo imposible a que actúe en sus vidas y que actúe en toda circunstancia. Debemos de quitar el no, familia, del camino y poner el sí en el lugar correcto a través de la fe. Familia, si deseas activar el poder de Dios y caminar en fe y hablar en fe, a pesar de experimentar situaciones que parecieran imposibles de resolver, si estás anotando, aquí está el tercer punto. Esto es lo que tienes que hacer. Y honestamente, es con lo que deberíamos de iniciar. ¿Qué es esto? Punto número 3. Magnifica al Señor en medio del desastre. Debemos aprender a magnificar al Señor en medio del caos y en medio del desastre. Esto fue lo que hizo el papá de este joven endemoniado. Magnificó al Señor en la situación de su hijo. David, el rey David lo entendió muy bien. Salmo 34:3. Engrandezcan, magnifiquen al Señor conmigo. Ensalcemos juntos su nombre. ¿Cómo magnificas a Dios? ¿Qué significa magnificar? Significa hacerlo más grande. ¿Cómo podemos hacer a Dios más grande cuando Él ya es grande? Él es Dios. Dios se manifiesta. Él ya está presente en todo momento. Solo está esperando que tú y yo le veamos y le reconozcamos que está presente en ese momento en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo magnificas a Dios? Magnificar al Señor no tiene nada que ver con Él y tiene todo que ver contigo y conmigo. David lo entendía. ¿Cómo se magnifica al Señor? El Salmo 34:3 lo dice. Engrandezcan, magnifiquen al Señor conmigo. Aquí está la respuesta. Ensalcen juntos su nombre. ¿Qué significa ensalzar al Señor? Significa levantarlo, exaltarlo más alto, levantarlo más alto que tu dolor, levantarlo más alto que tu problema, levantarlo mucho más alto que cualquier adicción, levantarlo mucho más alto que cualquier pecado, levantarlo más alto que tus propias deudas, levantarlo más alto que cualquier situación en tu familia o en tus hijos o en tus relaciones. Significa levantarlo más alto que tu propio duelo, significa levantarlo más alto que tus dudas.
significa levantarlo más alto que toda incertidumbre, significa levantarlo más alto que todo diagnóstico médico, significa levantarlo más alto que la misma pandemia. Familia, levantemos mucho más alto el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Jesús, te necesitamos, Jesús, te exaltamos, Jesús, te glorificamos. Y familia, cuando aprendemos a orar y ensalzar de esta manera, el Rey de Gloria se manifestará en nuestras vidas, porque este Rey ya está aquí en medio de nosotros, está en medio de tu casa, está en medio de tu sala, está en tu garage, está en tu cocina, está en todo tu hogar. Solo tenemos que magnificarlo en medio de cualquier desastre a través de la fe y exalzarlo y exaltarlo con todo nuestro ser. Te digo algo, no es fácil y a lo mejor se ponga más difícil, pero tenemos a un Dios que es bueno, contamos con un Dios que es fiel y verdadero. Somos llamados a ser una iglesia que extienda el reino de Dios. Podrás experimentar quizá angustias y tribulaciones, pero levanta, magnifica, ensalza el nombre de Dios mucho más alto. Fíjate lo que te voy a decir. El cómo procesas el dolor determinará tu destino. Iglesia, somos personas del reino de Dios y con el Espíritu Santo en nosotros podremos ver a Dios manifestarse poderosamente como nunca antes. Pero sucederá a través de nuestra adoración. Pero sucederá a través de cuando doblemos nuestras rodillas y empecemos a clamar y orar. Sucederá a través de nuestra alabanza y exaltación a nuestro Dios. Sucederá a través de cuando tú y yo creamos y confiemos de que Dios todo lo puede, aún en medio del dolor, aún en medio del desastre. Dios es el Dios de lo imposible. Te necesitamos, oh Dios. Ven y transforma nuestros corazones, Jesús. Ven y transforma a nuestro México, a nuestro Veracruz, a nuestra nación. Ven y transforma cada familia. Ven y transforma a tu iglesia, Señor. Padre, alinea los corazones de tus hijos a tu corazón, Señor. Señor, yo oro y te pido por cada persona que está viendo este video. Que está viendo este video en su casa, en su sala, en su recámara, en su trabajo, donde quiera que lo esté viendo. Te pido que tu Espíritu Santo les fortalezca y les recuerde que tú estás con ellos. Fortaléceles, oh Dios, que a pesar de lo que están pasando, puedan caminar en fe, sabiendo que tú no los has dejado, que aún en medio del fuego podemos ver que tú estás con nosotros. Hazlo, Señor. Quizá hay muchos de los que están viendo este video que están pasando por el fuego y no has podido ni siquiera reconocer que Dios está ahí contigo en medio del fuego. Lo que hizo al horno del fuego, algo poderosísimo, fue que los 3 jóvenes hebreos reconocieron que Dios estaba ahí con ellos en el fuego. ¿Sabes quién más reconoció que Dios estaba con estos 3 jóvenes en el horno del fuego? ¿Sabes quién más lo reconoció? Nabucodonosor. El mismo Nabucodonosor dijo: pensé que eran 3 los que pusimos en el horno, pero yo veo 4 y el cuarto es semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo sabía Nabucodonosor? ¿Cómo sabía el rey cómo era el semblante del Hijo del Hombre? Porque el enemigo siempre reconoce cuando Dios se aparece en tu situación. Y Dios está esperando a que tú le reconozcas en medio de tu situación. Iglesia, es tiempo de reconocer a nuestro Dios en toda situación en nuestras vidas. Engrandezcamos, magnifiquemos al Señor, ensalcemos juntos su nombre. Con esto termino. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién
contra nosotros. Te digo algo, iglesia, el que está contigo es mayor que aquellos que están en tu contra. Te recuerdo que nunca has estado en desventaja, nunca has estado en desventaja, nunca has estado solo. El Dios que hizo los cielos y la tierra es quien te protege y quien te cuida, quien está al pendiente de ti y está ahí para defenderte 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero quizá estés pensando, ¿qué hago para entender que Dios está por mí y está para mí? Así lo haces. Tienes que poner a Dios primero. Poner a Dios antes que tus problemas. Tienes que poner a Dios antes que tus deseos. Tienes que poner a Dios antes que tus anhelos. Tienes que poner a Dios antes que tus propias debilidades. Tienes que poner a Dios antes que tus propios planes. Tienes que poner a Dios antes que tu dolor. Tienes que poner a Dios antes que tus dudas. Tienes que poner a Dios antes que tus errores. Si pones a Dios primero antes que todo, si pones a Dios primero antes que todo, podrás experimentar que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Puedes orar ahí conmigo donde estás. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por cada persona que está viendo este video. Tú eres la respuesta a lo que necesitamos. Para toda persona desalentada, en crisis, con dolor, en necesidad, con dudas, temores, para cada persona pasando por duelo o enfermedad, para cada persona con problemas financieros, problemas matrimoniales o familiares, para aquellos con falta de trabajo, recuérdales, Espíritu Santo, que sus vidas son valiosas, que Dios está con ellos, que Dios está de su lado y podrán salir adelante de cualquier cosa que estén pasando con tu ayuda. Que sepan, Señor, y que todos nosotros sepamos en nuestros corazones que si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si quieres poner a Dios primero en tu vida, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. Reconocer que lo necesitas. Él te ama y desea ser el Señor de tu vida si tú se lo permites. Si quieres, puedes hacer esta oración conmigo, por favor, y repite después de mí. Todos, por favor, digan: Jesús, te necesito. Te entrego mi vida y mi corazón. Confío en ti. Perdóname de todos mis pecados. Perdona todos mis errores. Perdóname de hacer las cosas a mi manera. Reconozco que moriste por mí y reconozco que resucitaste para darme una vida nueva. Rindo mi vida y someto mi ser a ti. Te pido que seas mi Salvador y mi Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey y te exalto en el nombre de Jesús. Amén. Si tú acabas de hacer esta oración e invitaste a Jesús a ser el Señor de tu vida por primera vez, por favor escríbenos a través del correo electrónico o por las redes sociales. Queremos felicitarte y celebrar contigo esta decisión, que es la mejor decisión de tu vida, la más importante. Hay fiesta en los cielos cuando alguien rinde su vida a Jesús y queremos compartir contigo algunos pasos muy prácticos en tu nueva vida como hijo o como hija de Dios. También queremos pedirte que si tienes alguna petición de oración, nos escribas y con gusto estaremos orando e intercediendo por cada una de tus peticiones. Creemos firmemente que Dios escucha y contesta nuestras oraciones. Familia, no olvides seguir conectándote cada semana. Invita a tus familiares, invita a tus amigos a que también escuchen las enseñanzas de esta serie y de las series pasadas y de otras prédicas. Nunca subestimes el poder que tiene cuando compartimos lo que se sube en las redes sociales del CCC. Recuerda que la palabra de Dios trae vida, fortalece nuestra fe, además de que edifica nuestros corazones.
También checa la publicación que se subió este pasado miércoles en las redes sociales acerca de la escuelita bíblica de verano. Ahí te compartimos lo que tienes que hacer para participar. Estamos súper emocionados que este miércoles 29 de julio, inicia nuestra escuelita bíblica de verano en línea con el tema Vencedores. La dinámica ahora será participar desde nuestras casas, pero será muy emocionante y sobre todo nuestros niños aprenderán mucho más acerca de Dios y de otros personajes bíblicos de una manera tan práctica y súper divertida. Habrá muchas sorpresas, así que papás, mamás, tíos, tías, abuelitos, abuelitas, no pueden permitir que todos los niños en sus casas se pierdan de esta escuelita bíblica de verano. Estará genial. Síguenos en las redes sociales para mayor información y está al pendiente de lo que estemos subiendo. Por favor, compartan y corran la voz con sus familiares y con todos sus amigos acerca de la escuelita bíblica de verano. Inicia este miércoles. CCC Ver en Casa, que tengan una gran semana de adoración. Gracias por conectarse. Compartan este video con todos los que conozcan. Siempre serán buenas noticias que pueden bendecir a muchos más a tu alrededor. Las pastoras y un servidor les mandamos un fuerte abrazo a la distancia con mucho cariño y aprecio. Tengan un magnífico domingo. Dios está con nosotros, nunca lo olviden. Bendiciones y hasta pronto. Bueno, iglesia, el día de hoy hemos recibido sin lugar a dudas palabra de Dios. Definitivamente esperar no siempre es fácil para nosotros, pero también sin lugar a dudas esperar en Dios siempre trae una recompensa. Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Juan Carlos y gracias por esta palabra que nos ha impartido esta mañana, que sin lugar a duda será una semilla que será plantada en buena tierra. De la misma manera queremos poner a su disposición la cuenta en la que pueden estar depositando sus diezmos, primicias y ofrendas. Sin lugar a duda creemos en un Dios que suple todas nuestras necesidades y estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Dios es fiel y lo seguirá siendo. Sin más por el momento, queremos agradecer por estos momentos tan especiales de adoración y por esta palabra recibida. Deseándoles, no sin despedirnos, que tengan una gran semana de adoración. Muchas bendiciones y nos vemos a la próxima.